Bueno, este libro eh, está escrito por un grupo de exalumnos de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Comahue. Cierto es que empezamos el relato con un homenaje a quien fundó la Facultad de Ciencias Agrarias, inicialmente en Neuquén, después se trasladó a la chacra experimental de la FD, que era la antigua, el antiguo grupo experimental inglés, asociado a lo que eran los ferrocarriles, ¿no es cierto? Entonces estos lugares de producción, ellos iban montando equipos técnicos y chacras experimentales. Con el tiempo, nacionalización de los ferrocarriles y bueno, quedaron esas chacras, quedaron montadas prácticamente, porque cuando nosotros ingresamos allá por el 65 a esta chacra era una maravilla, y el genio creador fue el ingeniero Benigno Segovia. Hemos pedido también un reconocimiento a la Municipalidad de Cinco Saltos y a la misma facultad para que se tenga en cuenta en la memoria un loco visionario. Él había hecho unos cursos en California con el tema de conservación de frutas, y allí estuvo visitando una facultad con internado y quiso hacerlo en el Alto Valle del Río Negro. Fueron juntando las cosas con el gobierno neuquino hasta que se dio el momento de poder instalarnos en la Facultad de Ciencias Agrarias actual, que es una chacra de 36 hectáreas con edificios importantes, laboratorios, invernáculos, galpones de cría, y la chacra que estaba en producción, ¿no? 36 hectáreas no es una pavada. Bueno, ahí vivíamos y ahí practicábamos y hacíamos todas las tareas que nos quisiéramos adherir ahí dentro del equipo que mantenía la chacra. Por lo tanto estábamos en una permanente formación. Después de mucho tiempo el internado se cerró. Yo especialmente en el libro dejo un mensaje final pidiendo de que alguna vez se retorne a ese sistema. Hoy día hay algunas teorías así de que los jóvenes deben estar no en los lugares de estudio, se han cerrado internados secundarios, con el hecho de recalcar en estas nuevas teorías, como decía, que no se debe separar a los jóvenes del hogar. Pero pasa de que, claro, si lo vemos con ojos patagónicos nosotros, las distancias son muy grandes para los centros de estudio, y el hecho es que cuando se cerró el internado, muchísimos, de acá inclusive de Bolsón, muchos alumnos tuvieron que dejar de estudiar porque afrontar los costos hoy día no es fácil. Y por otro lado, también es cierto que las matrículas se van llenando con alumnos del lugar. O sea, han crecido tanto estos lugares del Alto Valle Río Negro, por ejemplo, donde hoy día se puede completar el cupo estudiantil en un radio de 20 kilómetros. Eran, lógicamente, épocas diferentes, ¿no? Pero yo creo que los internados debieran volver a existir y podíamos dar fe de que esto fue positivo, porque aquí en escuelas técnicas de Lincoln, por ejemplo, hay muchísimos técnicos en el Bolsón, en el Hoyo, en toda la Patagonia, que egresaron de esos lugares de formación. Y de la Facultad de Ciencias Agrarias fuimos unos cuantos. De esos cuantos, los que vamos quedando, que no somos muchos, nos juntamos 10 y empezamos los relatos de aquella época, que se concretó en este libro que se llama Época de Gloria. Son los recuerdos entonces de un grupo de estudiantes. Sí,
los recuerdos son muchos, es decir, no vamos a la parte técnica, no estamos tocando la parte técnica, estamos tocando más que todo el estilo de vida, lo que significaba que llegar a un pueblo, en aquel entonces, Cinco Saltos, una bandada de muchachitos adolescentes, lógicamente creaba cierto recelo, sobre todo en los jóvenes, ¿no es cierto? Nosotros íbamos, por ahí cuentos, caminando y aplanando veredas y viendo de que la brisa nos trajera el rostro de una muchacha. Era lógico, 18 años, bueno, se pueden imaginar que eso implicaba tácitamente un rechazo. Hasta que después de mucho tiempo, y cuando ya la matrícula de la facultad era bastante amplia, aparecieron los jugadores de básquet, los jugadores de fútbol, los jugadores de paleta de la universidad, que defendían los colores del pueblo de Cinco Saltos. Entonces ya la cosa empezó a cambiar y nos empezaron a aceptar de otra manera. Es decir, que les tocó abrirse paso en un terreno hostil prácticamente. Bastante feo era así. Bueno, se sabe cómo son los jóvenes, ¿no? Generalmente por ahí había algunas rencillas, quizá no tanto como hay ahora, pero que las había. Muchos formaron hogares allí, ¿no? Yo soy uno de ellos, que conocí a mi mujer ahí en Cinco Saltos, compañía de estudio, y bueno, después fueron mis hijos, uno por lo menos de ellos a la misma facultad, se recibió en la misma aula que me recibí yo, y tuve la felicidad que el decano de ese entonces era mi compañero íntimo de estudio, no mi compañero de vida, mi compañero de estudio con el que preparaba las materias, porque él era externo, o sea, nos habíamos pegado. No era parte del internado. No era parte del internado. Bueno, él termina en su vida profesional siendo el decano de Ciencias Agrarias cuando se recibe mi hijo, así que él entregó el título a Raúl Alfonso. Bien, hay ¿cuántas historias entonces, cuántos relatos en este libro? Hay una pila, no me fijé cuántos, no los conté, pero las cosas que hemos hecho en la convivencia trajo como resultado el hecho de haber creado una amistad indisoluble, una lealtad hacia los compañeros también tremenda, sobre todo cuando habría que guardar silencio, cosa que los pactos de silencio se respetaban, porque había algún lío, había, en fin, éramos un grupo muy sólido, muy consolidado.